Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho del Consumo y vamos a ver el tema 10, viajes combinados y protección del turismo. Concepto de viaje combinado. Como ámbito objetivo diremos que hay tres presupuestos para que sea considerado como viaje combinado. Primero, tiene que tener dos de estos tres elementos: transporte, alojamiento u otros servicios no accesorios a estos dos anteriores. Un precio global y una duración cuyas prestaciones sean mayores a 24 horas o medie una noche. Como ámbito subjetivo tenemos a los empresarios turísticos, que son el organizador, que es responsable, es una persona física o jurídica que proporciona los viajes combinados y los vende. El detallista, que es una persona física o jurídica que ofrece los viajes del organizador, es la agencia de viajes. Y por otro lado tenemos los consumidores y usuarios y viajeros, que puede ser el contratante principal, el beneficiario y el cesionario. ¿Vale? Promoción publicitaria y folletos informativos. El contenido mínimo del folleto, que según la Directiva 2015-2302 ya se refiere al formulario de información normalizada. ¿Vale? El contenido mínimo es destinos, medio de transportes, características y clase de los mismos, duración, itinerario y calendario, alojamiento, tipo, situación, características y categoría, comida, información general sobre pasaporte o visado, el precio, el número mínimo de inscripciones, las cláusulas de posible responsabilidad, los datos del organizador y demás información que se proponga. Eficacia jurídica vinculante del folleto, ¿vale? Es decir, el folleto es jurídicamente vinculante. Ya está. Se exceptúa cuando los cambios se hayan comunicado antes de la celebración del contrato y así conste en el folleto, y los cambios contarán con el consentimiento escrito de ambas partes, o sea, también del consumidor. Bien, contrato de viaje combinado. Vincula al consumidor con el organizador y el detallista. Hay un deber del empresario turístico de suministrar información previa al contrato. El contrato se formaliza por escrito y el consumidor tiene derecho a recibir una copia o el contrato en un soporte más duradero, como dice la Directiva 2015-2302. El contenido mínimo del contrato, pues los destinos, periodos y fechas de estancia, medio de transporte, fechas para de salida y regreso, si hay alojamiento de la categoría, la situación, características, etc. Si hay un número mínimo de personas, la fecha límite de cancelación, que son 10 días como mínimo, los itinerarios, las visitas y excursiones, nombre de organización, detallista y asegurador, el precio, las modalidades de pago, la obligación del consumidor de comunicar el incumplimiento contractual, etcétera, etcétera. Información previa al viaje. Es una información complementaria, como los horarios y el lugar de escala, los datos identificadores y el teléfono, la información para contactar directamente en caso de menores con los responsables y la suscripción facultativa de un seguro. Cabe la posibilidad de que el contratante principal o el beneficiario cedan gratuitamente el viaje a otra persona. Los requisitos son que el cesionario cumpla las condiciones requeridas para el viaje, la comunicación se haga previamente a la agencia en 15 días y la responsabilidad solidaria cedente cesionario para el pago total. Esto lo dice nuestro texto refundido, pero la Directiva 2015-2302 cambia el preaviso a 7 días y deberá hacerse al organizador. Es decir, este cambio a 7 días traerá consigo la modificación del texto refundido. Y nada, también dice que los Estados miembros garantizan que el viajero pueda acceder el contrato incluso entre Estados miembros, ¿vale? Modificaciones del contrato. Tiene que producirse antes de la salida. Debe existir una razón objetiva, pues que afecte a un elemento esencial y debe comunicarse inmediatamente al consumidor. Salvo acuerdo previo, el consumidor puede resolver el contrato sin penalización o aceptar la modificación y el consecuente cambio en el precio.
debe comunicar su decisión en los 3 días siguientes a la comunicación, porque si no dice nada se entiende que resuelve el contrato. Si opta por la resolución, se reembolsará las cantidades ya pagadas o se hará un viaje equivalente o superior propuesto por el organizador o el detallista. En caso de reembolso, no puede ser inferior al 5% del precio total si se hizo la modificación entre 2 meses y 15 días antes del viaje, el 10% del precio total si se hizo entre 15 y 3 días y el 25% del precio total si se hizo 48 días antes. Los precios no pueden ser modificados salvo si así se recoge explícitamente en el contrato. Esto tiene unas limitaciones, por ejemplo, en variaciones en el precio del transporte, tasas, impuestos, etc. Y es nula la revisión a la alza 20 días antes. La directiva 2015-2302, si nos acordamos del número de la directiva, pues queda muy bien, ¿sabes? Dice que la alteración del precio precisa previsión, pudiendo el viajero cancelar el viaje si el aumento es superior al 8% del 8% del precio total. Se elimina la obligación de indemnizar al viajero solo si las modificaciones son por causas externas, no por culpa del organizador o detallista. Cancelación del viaje por la agencia. Puede el consumidor solicitar un reembolso o un viaje equivalente más una indemnización. Las excepciones a la indemnización es cuando el número de personas era inferior al exigido y así lo comunique por escrito antes de la fecha límite, que es un mínimo de 10 días, como ya hemos dicho, o que haya sido la cancelación del viaje por fuerza mayor. La directiva 2015-2302 dice que la antelación mínima de la cancelación es de 20 días en viajes de más de 6 días, de 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y de 48 días en viajes de menos de 2 días. Desistimiento del viaje por el consumidor. Indemnizaciones salvo fuerza mayor. Hablamos de gastos de gestión, anulación y penalización. 5% del precio total si era entre 10 o 15 días el viaje. 15% si entre 3 y 10 días. 25% si era inferior a 48 horas. Y si no se presenta al viaje, importe total. El viaje es sujeto a condiciones especiales, que son lo de flete, de buque, de aeronaves y demás. Gastos de cancelación según lo acordado. Bien, la directiva 2015-2302 establece una cláusula general de penalización y dice que en su defecto el importe de penalización será igual al precio del viaje menos los costes. Bien, incumplimiento de condiciones. Si después de la salida el organizador no suministra o no comprueba que no puede suministrar parte de los servicios previstos, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje y si no satisface al consumidor, deberá facilitarle el regreso al lugar de origen. Las soluciones que adopte el organizador, pueden comportar un mayor coste y se pide el pago al consumidor o un abaratamiento y se devolverán las cantidades diferenciales al consumidor. Responsabilidad de organizador y detallista. Ambos tienen consideración de agencia de viajes a carácter administrativo. En ejecución del contrato, solo el organizador responde por el buen fin del viaje. El detallista posee un cierto deber de colaboración con el organizador. Hay responsabilidad solidaria entre organizador y detallista, pero no frente al consumidor. Ojo con esto, porque hay discusiones entre compañeros si es responsabilidad solidaria entre los organizadores y detallistas, o solo entre organizadores y por otro lado detallistas, o si la hay frente al consumidor o no, porque la verdad es que el libro no es excesivamente claro en este tema. Pero yo apuesto con que hay responsabilidad solidaria entre organizadores y detallistas, pero no frente al consumidor.
La exclusión de la responsabilidad se dará por defectos imputables al consumidor, por defectos imputables a terceros y que no son previsibles, por fuerza mayor o por un acontecimiento no previsible. La limitación de la reparación por daños, tenemos aquí lo que se llama el overbooking, ¿vale? Cuando se vende más billetes de los que en realidad puede soportar, por ejemplo, tu tren, ¿vale? Hablamos de que se devuelve el precio del billete, que puede haber una indemnización entre 250 y 600 euros y además hay unos derechos a servicios complementarios. Esto, por ejemplo, esto es en transporte aéreo. Fianza de las agencias de viaje, nada, fondo de garantía patrimonial, las acciones judiciales prescriben a los 2 años. Eso tampoco es muy importante. Lo verdaderamente importante de este tema, que menos lo último es básicamente todo, es el concepto de viaje combinado, que necesita 3 requisitos, pluralidad de elementos que se den como mínimo 2 de 3, transporte, alojamiento y otros servicios no accesorios a estos 2 anteriores, es decir, si transporte y alojamiento, ¿vale? El precio global y la duración, que debe ser superior a 24 horas o que haya una noche. No es viaje combinado si no hay pluralidad del conjunto de las prestaciones del viaje. En el ámbito subjetivo tenemos a los empresarios turísticos y a los consumidores y usuarios. Empresarios turísticos, recordemos que son el organizador y el detallista. Y como consumidores y usuarios tenemos el principal, el beneficiario y el cesionario. Otra cosa importante es la promoción publicitaria y folletos informativos, que la directiva 2015-2302 llama, ¿cómo era? Formulario de información normalizada. Y es que el organizador o detallista tiene la obligación de facilitar al consumidor un programa o un folleto informativo sobre la oferta del viaje combinado, que en principio es vinculante, salvo que los cambios se comuniquen por escrito antes de la celebración del contrato y así constara en el folleto, y que se haga por consentimiento expreso de las 2 partes. El contenido mínimo del folleto o formulario de información normalizada según la directiva 2015-2302 es destinos, duración, alojamiento, información del transporte del pasaporte o del visado, el precio global, el número mínimo de inscripciones, las cláusulas de responsabilidad, los datos del organizador y demás información que deba comunicarse. Y por último, el último punto importante es la responsabilidad de los organizadores y detallistas. Y es que la agencia de viajes responde del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y de los daños que pueda sufrir el consumidor. Cuando digo agencia de viajes, recordemos que a efectos administrativos, tanto el organizador como el detallista son agencia de viajes. Por eso a veces nosotros, como consumidores, los vemos iguales, pero en realidad se supone que no lo son. ¿Vale? En la fase de ejecución, el organizador es el único responsable del buen fin del viaje y el detallista solo colabora. Y aquí cuidado con la discusión que ya he mencionado, y yo soy de las que apuestan con que el organizador y detallista tienen responsabilidad solidaria entre ellos, pero no frente al cliente. Y por último, decir que son nulas las cláusulas que eximen la responsabilidad de los organizadores o de los detallistas, salvo si los defectos son imputables al consumidor, a tercero o son imprevisibles. Y ya está. Así que hasta aquí el tema 10 y nos vemos en el siguiente. Un saludo.